buenas noches. Muchas gracias a nuestros televidentes y seguidores, tanto en cable, las repetidoras de provincias y la gente que nos sigue por las redes sociales. Esta noche hemos programado un tema que es del mayor interés público. ¿Cuál es la situación del señor Martín Vizcarra desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista penal alrededor de todo este asunto de las vacunas, y posiblemente no solo de las vacunas, sino hechos que también ya se habían descubierto antes? Pero hemos invitado a dos especialistas muy acreditados, cada uno son abogados en su materia. El doctor Natalian Primo es abogado, profesor de Derecho Constitucional, y el doctor Carlos Caro Coria, abogado, profesor y especialista en materia penal. A ver, empecemos con el doctor Natalian Primo. Natalia, buenas noches. Muchas gracias, Jorge, por aceptar nuestra invitación, ¿no? Faltaba más, Jorge. Buenas noches. Un gusto. Una primera mirada. Sí. No, un gusto, por la invitación a participar y además con Carlos también. Fuerte abrazo. Gracias. Muy bien. Mira, ¿cuál es tu visión desde el punto de vista constitucional de lo que puede pasar con Vizcarra a raíz de... Hay 6 denuncias constitucionales en el Congreso ahora. En fin, ¿qué otro procedimiento se puede haber? De repente están mezclando cosas penales con constitucionales que podrían caminar por cuerdas separadas. Danos tu apreciación, por favor. ¿Cómo no? Adelante. Bueno, Jorge, mira, en primer lugar habría que señalar que la Constitución contempla la posibilidad que un alto funcionario, como el presidente, pueda ser inhabilitado para ejercer la función pública. Y esa sanción es una sanción política, es una sanción independientemente de los posibles ilícitos que pueda haber cometido. Entonces, yo diría que lo importante para mí debería ser que el Congreso distinga lo que es una posible inhabilitación para ejercer la función pública que puede llegar hasta los 10 años y que, como repito, es una sanción política, de lo que puede ser ya, diríamos, habilitar el eventual futuro proceso penal por la comisión de determinados delitos. Y desde la óptica constitucional, yo sí considero que el presidente Vizcarra ha incurrido en infracciones constitucionales. La primera de ellas, que me surge inmediatamente, el artículo 39 de la Constitución. El artículo 39 de la Constitución dice que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Es evidente que el señor Vizcarra ha demostrado que ha estado más bien al servicio de sí mismo, de su esposa, de su hermano y la collera, ¿no? Pero no al servicio de la nación. En segundo lugar, el artículo 45 de la Constitución establece que dice lo siguiente: quienes ejerzan el poder lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Y es evidente que aquí el señor Vizcarra ha ido más allá de las limitaciones que las posibilidades que la Constitución contempla y la ley contempla, ¿no? O sea, ha hecho un abuso del poder evidente. En tercer lugar, tenemos el artículo 118 de la Constitución, que señala que corresponde al presidente cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y demás disposiciones legales. Es evidente que el señor Vizcarra, al solicitar que se le ponga esta vacuna, ha vulnerado la normativa sanitaria correspondiente. O sea, no ha cumplido con su deber contemplado puntualmente en el artículo 118. Y finalmente, inclusive, se podría invocar el artículo 65 de la Constitución, que dispone que el Estado defiende el interés de los consumidores y de los usuarios, pero en particular vela por la salud. Y es evidente que el señor Vizcarra, por lo que ha velado, es por su salud, no por la salud de los peruanos, ¿no? Entonces, yo diría que más allá de los casos penales que estoy seguro Carlos precisará con toda nitidez y que no me cabe la menor duda que también allá habrá un rosario
por, diríamos, imputarle, hay aquí infracciones constitucionales que deberían permitir que el Congreso rápidamente lo inhabilite, porque el Perú no puede tener en la política personajes siniestros como el señor Vizcarra, al cual hemos padecido en el tiempo que ejerció la presidencia y que ahora se demuestra lo que algunos ya habíamos percibido y habíamos mencionado, que era una persona mentirosa, una persona que no se manejaba con un respeto a la Constitución y que creía simplemente que el hecho de ejercer la presidencia le daba un poder casi monárquico en el cual él podía hacer, pasar y pisar por donde quisiera. Bueno, hemos escuchado los fundamentos de este proceso constitucional, que después entraremos a cómo debe desarrollarse. Ahora vamos a escuchar los argumentos desde el punto de vista penal, porque no solamente es una infracción constitucional o varias, sino también hay aspectos penales. El doctor Carlos Caro, bienvenido Carlos, buenas noches, muchas gracias por colaborar con el programa. Doctor Caro ha escrito en medios de comunicación diversos puntos de vista que son muy interesantes y que ahora nos va a poder decir en vivo y en directo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos penales que ha violado Vizcarra? Adelante, Carlos. Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Para mí un gusto acompañarte en este programa de Vez Cable, conjuntamente también con el colega y amigo Natalia Ampre. Este es un tema bastante particular porque los primeros días en que se conoció esta noticia, todos los penalistas estaban en silencio. O sea, nadie decía nada, todos se quedaban callados. Yo fui uno de los primeros en romper un poco el fuego, como se dice, o el silencio, sosteniendo lo que para mí hoy en día ya está más o menos aceptado por todos. Y es que acá no estamos ante una falta ética solamente, sino y sobre todo ante un tema penal. Evidentemente hay la parte constitucional que quien ha relatado de inicio el doctor Natalia Primo. Pero en la parte penal, el punto de partida que el público debe de entender es que Sinopharm, primero, es una empresa estatal china. O sea, no estamos hablando de una empresa netamente privada. Privada será en el Perú, pero desde el punto de vista internacional, es una empresa de propiedad del Estado chino. Es por esa razón de que el primer comunicado público que se produce el día 15 de febrero es un comunicado de la embajada, que es la voz del gobierno chino. Entonces, no estamos hablando de privado, estamos hablando de una entidad pública, internacional o extranjera. Por otro lado, cuando se hacen los ensayos el año pasado aquí en el Perú, esos ensayos se hacen en base a las llamadas vacunas experimentales que ingresan al país con una autorización específica desde el punto de vista aduanero, y para poderse utilizar en el país se extiende una autorización por parte del Instituto Nacional de Salud con la opinión favorable de las entidades correspondientes. En esa línea de ideas, estamos hablando de un potencial proveedor del Estado. Es decir, desde el año pasado, agosto del año 2020, Sinopharm era un potencial proveedor del Estado, con lo cual rigen claramente todas las reglas de la contratación pública de ese momento, independientemente de la parte sanitaria, independientemente de la parte aduanera. Eso, para decirlo más concretamente, implica que los funcionarios públicos, el presidente, los ministros, los viceministros, etcétera, estaban absolutamente prohibidos de recibir de modo directo o indirecto, dice la regulación, cualquier tipo de regalo, dádiva. Bueno, ¿qué podían recibir? Si le traían un lapicero de Sinopharm, merchandising, eso lo puede recibir. Si te dan una libreta de notas, eso lo puede recibir. Esta parte es parte, digamos, de lo que en compliance se conoce como la política de regalo. Pero en pandemia, en una crisis sanitaria, un bien absolutamente escaso y vital como la vacuna, uno lo puede recibir y menos en silencio. Menos aún si es que es una vacuna que solamente se ha traído, se puede importar para cuestiones experimentales y no para, digamos, administrarla de esa manera. Para concretar los tipos penales y no extenderme la respuesta, yo creo que acá hay que investigar varios asuntos. El tema de fondo, que todavía no arroja luces para la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía ha dicho que eso todavía no lo va a tocar, es el tema del contrato.
¿hay un contrato corrupto o no hay un contrato corrupto? La fiscal dice que todavía no hay indicios de eso. Si en algún momento surge algo más, surgen nuevos indicios, podría investigarse corrupción y colusión desleal, lo que implica penas de hasta 15 años. Por el momento, lo que se tiene es una administración fraudulenta de estos bienes y eso da lugar a varios delitos. Por el lado de los que han recibido la vacuna y son funcionarios públicos, como el señor Vizcarra, la señora Macetti o la señora Astete, ahí ellos pueden ser imputados por 2 delitos. El propio delito de cohecho por haber recibido un regalo, una prebenda, o el delito de abuso de poder en el cargo o conclusión del artículo 382. Pero además, quienes han administrado la vacuna, como el señor Málaga, son pasibles de responder, como ya he mencionado otras veces, por el delito de peculado por extensión. Es una figura un poco rara, un poco extraña, pero que está en la ley penal de hace muchísimos años. Por ejemplo, si yo, Carlos Caro, recibo una donación de Chile, por ejemplo, ¿no?, de 100.000 mascarillas para repartirla a la población vulnerable, y yo me la quedo y la vendo, la regalo, la uso como yo quiera, o se la doy a mi familia, yo cometo delito. Oiga, por más que el origen sea de un privado y por más que yo sea un privado. ¿Por qué? Porque la ley penal me convierte a mí por una ficción jurídica en una suerte de funcionario cuando yo en una crisis, en una situación crítica, yo voy a administrar bienes que tienen una utilidad social. Claro, la vacuna queda claro que es un bien de utilidad social y bajo ese concepto, yo, si soy la Universidad Cayetano Heredia y administro un lote de vacunas experimentales, tengo el deber de administrarlo con transparencia, etcétera, todo lo que ya se ha dicho acá. Consecuentemente, el disponer de la vacuna a diestra y siniestra, por familiaridad, por amiguismo, por novio, lo que fuera, nos pone en el terreno sinuoso el delito de peculado por extensión que tiene pena de 8 años. Ahí responde tanto el que da la vacuna como eventualmente el que lo recibe, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, el marco general de lo que podrían ser los delitos y esto se complementa, ahora sí acabo, con los delitos de falsedad, porque evidentemente para sacar las vacunas, trasladarlas de un lado para otro, dársela a fulano, mengano, es muy probable que se haya cometido, para facilitar esto, una serie de delitos de falsedad, eventualmente en las declaraciones aduaneras, eventualmente en las declaraciones sanitarias, o eventualmente en la forma en que han sido trasladados esto para inocular a altos funcionarios públicos del país. Una precisión, Carlos. Está claro que un privado, si atiende un tema de interés público, responde como público. Exactamente. Pero el bien, las vacunas en sí mismas, ¿son públicas o son privadas? Porque el argumento de defensa seguramente va a ser, no, es un tema, ya lo han dicho, un tema privado, estos no son del Estado, ¿no? Pero, Jorge, con una tingencia antes claro, que Carlos conteste. ¿qué son y cuál es la naturaleza? Jorge, con una tingencia adicional, Sí. antes que para complementar la pregunta que tú muy bien precisas. Adelante, Natalia, sí. No, con algo más, que el propio gobierno ha dispuesto que es el Estado el único que puede adquirir las vacunas. O sea, ha prohibido la posibilidad de que un privado adquiera la vacuna, le importe, ¿no? Con ese agregado. Claro, y de momento esa es la foto. Muy importante. Pero adicionalmente esto, podemos hacer una comparación, ¿no? Todos recordaremos el caso de la ropa donada de Japón, el caso de Fujimori de los años 90. Ese fue un típico caso de peculado por extensión, porque aunque la ropa donada era de privados y la administración no la tenía en ese momento el Estado, sino una fundación, acá estábamos ante un caso de peculado por extensión, porque no importaba si los bienes eran privados o no, o si los administradores son privados o no, lo que importa es que son bienes de utilidad social, de utilidad pública. Entonces yo no puedo engañar a los donantes diciéndome, dame algo que se lo voy a entregar a los pobres, por decirlo de alguna manera, y quedármelo yo, porque eso la ley lo sanciona, o me sancionaría como si yo fuera casi un funcionario público. Como digo, es una ficción legal, no es que sea un funcionario, la ley me considera como tal para efecto de la punición. Completamente válido el tema. Natalia, ahora, el procedimiento, tú has mencionado la inhabilitación, para que el público pueda comprender cómo se puede llegar a eso, en qué plazo y por cuánto tiempo sería una inhabilitación y qué implica
la inhabilitación para un ciudadano que quiere ser, por ejemplo, en el caso de Vizcarra, quiere ser congresista, ¿no? Seguramente con el propósito de buscar la impunidad, pero, a ver, vamos a los procedimientos. Bueno, la inhabilitación por infracción de la Constitución implica que la persona, que el alto funcionario, quien ha sido alto funcionario, queda inhabilitado, no puede ejercer cargo público hasta por 10 años. El plazo lo determina el Congreso, podría ponerle 2 años, 4 años, 6 años, hasta 10 años, ¿no? Ese es el tema. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? El reglamento, el Congreso ha venido aplicando el mismo procedimiento que se sigue para las acusaciones constitucionales por infracción a delitos que no son de esfera privada. O sea, estas acusaciones van a la llamada Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la que verifica que se cumplen los requisitos, que la verdad que son bastante sencillos, y si el informe contiene una calificación positiva, que además presentada la denuncia dice el reglamento que se califican positivamente y en ese caso se remiten a la comisión permanente, la que a su vez le da un plazo que no excederá de 15 días para que la subcomisión pueda pronunciarse. Que no excederá, no quiere decir pues que son 15 días. En el caso de acá, las infracciones son muy notorias, los hechos son públicos, y la verdad que no hay mucha cosa que revisar y que confrontar, y no es una acusación por una infracción pues alambicada, una construcción complicada, no, me parece que es un tema bastante sencillo. Y después de eso, la subcomisión, bueno, recibe pues el encargo, lo delega a uno de sus miembros, tiene un plazo también, creo que son de 3 o 5 días para hacer un informe, bueno, convoca al investigado, finalmente termina con un informe que si es acusatorio pasa a la permanente que lo aprueba y de ahí va al pleno. O sea que en rigor, si el Congreso se pone las pilas en un caso como que además debería implicar que es clarísimo y que además no se debería permitir que una persona con esa conducta permanezca en un cargo público a futuro, en un plazo determinado, podrían inhabilitarlo y en ese sentido podría inclusive llegar esa inhabilitación antes de la fecha de las elecciones del 11 de abril. O sea, si el Congreso actúa y habida cuenta que los plazos que contempla el reglamento son plazos máximos, no son plazos mínimos, cumpliendo con el debido proceso, citando a la persona y todo, se puede llegar. Ahora, para mí que es importante no hacer un procedimiento en el cual metamos a los exministros, metamos a todo el mundo, porque cuanto más gente se meta, más se dilata el procedimiento, ¿no? Entonces, yo diría hacer un proceso de inhabilitación solo contra el señor Vizcarra, sin perjuicio que en paralelo pueda haber otros, pero concentrados con el señor Vizcarra, que es el que ¿cómo se llama? Es candidato, ¿no? Y ¿cómo se llama? Después se pueden también tramitar aquellos que están referidos a la comisión de delitos, como bien lo ha señalado Carlos, ¿no? Pero yo me concentraría en el proceso de juicio político a Vizcarra y es un tema que la verdad, como le digo, para mí está redondo, no hay mucha cosa que investigar ni nada, están las cosas evidentes, están las declaraciones del propio señor Vizcarra, de la declaración de la enfermera, del médico, de todo el mundo, la normativa que bien ha explicado Carlos, cómo ingresan las vacunas, ¿no? Y en consecuencia el Congreso podría rápidamente tener una acusación y una inhabilitación, ¿no? Sí. En la medida que ellos mismos no se compliquen, ¿no? Claro. Porque siempre tengo una moción, una acusación en la cual meten delito con infracción, meten al expresidente, a los exministros. Entonces, todo eso genera pues complicación y dificulta el proceso, ¿no?
Claro. Pero yo algunas veces he visto en el Congreso, digamos, fraccionan sus acuerdos, ¿no? Yo qué sé, decisión 1 y después de un tiempo sale el informe Sí. 2 y después el informe 3. Quizás esa podría ser una forma de dar prioridad. Pero ahora Sí. una pregunta. Tú has dicho que esto puede salir antes del 11 de abril. ¿Y qué pasa si sale después del 11 de abril? ¿Qué alcances tiene? No, igual queda inhabilitado, ¿no? Sino que yo diría que si finalmente se llega a la convicción de que ha cometido infracción, en mi caso particular, yo tengo esa convicción, yo creo que es mejor que el elector tenga la posibilidad de elegir a un representante que realmente lo va a representar, no a alguien Claro, que en lógico. poco tiempo no va a estar inhabilitado, ¿no? Entonces me parece que Está bien. inclusive en aras del respeto democrático, el elector debe poder votar por alguien que va a ejercer el cargo, sobre todo cuando, claro, si hubiera sido elegido y después se produce la infracción, bueno, ni modo, pero en el caso acá es antes, entonces, ¿para qué pasamos Claro, ese problema, no? claro, eso es muy, muy importante. Entonces, el elector, claro, es mejor que tenga claridad y transparencia por quien Por vota, supuesto. porque si no, también su voto se puede convertir en nada, ¿no es cierto? O sea, es un voto No, y perdido. además algo más, Jorge, fíjate, el señor Vizcarra, claro, el señor Vizcarra se ha ido paseando por calles y plazas, por diferentes departamentos, aunque él es candidato por Lima, ¿no? Como si fuera pues un candidato, diríamos, nacional o de varias circunscripciones electorales. No, claro, hoy día, después de lo que ha salido, yo dificulto que tenga pues un apoyo popular fuerte, pero en todo caso, su participación podría implicar a la debida representación, ¿no? O sea, ¿Ya? evidentemente. Entonces, a mí me parece que el Congreso debería actuar. Además, todos los partidos, inclusive aquellos que eran fan lovers del señor Vizcarra, han formulado una acusación. O sea que diríamos que esa inhabilitación debería salir pues por unanimidad, prácticamente, ¿no? Carlos, viendo el proceso penal, ¿cómo ves, cómo aprecias el comportamiento de la Fiscalía, ¿no? Porque, bueno, ha trascendido que han abierto un proceso preliminar, pero después de 5 días creo que se supieron los hechos, ¿no? Cuando han debido estar desde el primer día incautando papeles o han dejado tiempo para acomodar las cosas. Y yo no sé si a los que no tienen derecho ante juicio también les han abierto una investigación, me imagino, me estoy refiriendo al doctor Málaga y otras personas, ¿no? ¿Cómo crees que toda la fiscalía y los procuradores en este caso, que a veces son muy ágiles para todo, y ahora la verdad es que no lo hemos visto, ¿no? No los hemos visto para nada los procuradores. Adelante, Carlos. Creo que estás con el audio apagado. Sí, disculpa. Sin perjuicio Okay. de ser respetuoso con las autoridades, yo creo que acá ha habido una dejadez y una negligencia absoluta. Esa es mi opinión. Voy a decir por qué. Este hecho se conoce el día miércoles. El día miércoles se difunde la primera noticia. La confirmación por parte del propio señor Vizcarra se produce el jueves. Y la Fiscalía de la Nación no hizo nada jueves, viernes, sábado, cuando recién se supo que la canciller se había inoculado la vacuna el domingo en la noche, la Fiscalía de la Nación saca un comunicado en Twitter diciendo que iba a abrir investigación. No decía por qué delito ni nada, simplemente pienso yo que era más para la foto. El día lunes recién se conoció que estaba abriendo por 2 delitos, que era el delito de concusión, haberse aprovechado del cargo, y el delito de negociación incompatible. Contra el señor Vizcarra lo que resulta responsable. Es decir, una investigación absolutamente suave, absolutamente blanda, que no ataca la cuestión de fondo como se ha venido señalando acá. Y por otro lado, esto ha venido acompañado con que recién el día de ayer martes, es decir, ya estamos hablando de 6 días después, martes, 6 días después, recién
un miembro de la Fiscalía de la Nación hace una visita a la Universidad Cayetano Heredia. Y recién el día de hoy, el miembro de la misma Fiscalía ha ido a la Universidad de San Marcos. Es decir, estamos hablando de falta de celeridad, desde mi punto de vista, negligencia, dejadez, omisión de funciones. Creo que la historia nos ha enseñado que los fiscales, cuando quieren usar su poder para perseguir un caso, son rapidísimos. Recordemos, por ejemplo, el tristemente célebre caso del señor Merino. Hubo la marcha, hubo un lamentable fallecido. De inmediato la fiscal abrió investigación contra el señor Merino, el señor Flores Arauz, ¿no? Era un caso grave, seguro, y merecía la rápida decisión de la fiscalía, seguro, independientemente del fondo, los argumentos y los resultados. Pero acá hemos estado hablando de una situación también lesiva, también grave. Estamos en pandemia, situación de emergencia, y la fiscal de la Nación se ha tardado 4 días en anunciar que habría investigación y 5 días en conocerse por qué delitos, y casi 7 días para que se hagan las visitas a las universidades, ¿no? Pero eso no es todo. El cuadro se completa con lo que tú bien has dicho. El único aforado acá es el señor Vizcarra. La Fiscalía recién ha ampliado la investigación el día de ayer contra la señora Macetti y la señora Astete, porque también son aforados. Aforados significa que no los puede investigar cualquier fiscal, sino solo la Fiscalía de la Nación. Pero el señor Málaga, los viceministros, los privados que se han servido de la vacuna, todos ellos podrían ser investigados directamente por un fiscal anticorrupción. Entonces, me llama poderosamente la atención que quien se ha hecho del caso hasta el momento es solamente la Fiscalía de la Nación, tardíamente, con un actuar lento, y por otro lado, que los fiscales anticorrupción que tienen autonomía para poder actuar no hayan abierto una investigación para el caso de los no aforados, porque hay un montón de personas ahí que son ciudadanos de a pie como yo, que podríamos ser investigados directamente por un fiscal anticorrupción sin que le pidan permiso a nadie, ¿no? Entonces, allá hay desde mi punto de vista algo que no está bien, y prefiero pensar en negligencia antes que hacer otro tipo de hipótesis que podría también hacerse. Ya. Con un agravante, Jorge, ¿eh? Jorge, Sí, con un dime. agravante. Adelante. Porque justamente la celeridad que reclama Carlos es evidentemente muy propia, pero con el agravante siguiente, que la presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que no saben dónde están las demás vacunas, que no tienen la más mínima idea de dónde están las vacunas que faltan. O sea, eso es un hecho adicional. Y después me pareció que escuché en algún programa de televisión decir que la fiscal de la Nación había emitido una resolución en la cual señalaba que, bueno, que el señor Málaga, el doctor Málaga, no había cometido determinado delito porque había que entender que había actuado en cumplimiento de una obligación hacia un superior como era el presidente de la República. Si eso es verdad, sí. La verdad que eso es no entender que en un régimen constitucional las autoridades se deben a la Constitución y a la ley. En el sector, en un régimen constitucional, la actuación pública no funciona bajo el régimen de que lo no prohibido es permitido, sino de que lo no permitido es prohibido. O sea, los funcionarios públicos o el presidente de la República no es un rey, debe limitar su actuación a la ley y si dispone o plantea algo que no está contemplado en la norma y autorizado por la norma, nadie puede cumplirlo. No está exento de responsabilidad. Entonces, si yo no he verificado si esa información es cierta o no, pero si fuera cierta es gravísimo. Es gravísima porque revelaría que en la fiscalía las cosas no se tienen claras, ¿no? Entonces... Bueno, de hecho, del momento que está afeitando, como tú sabes, con motor afeitado, ¿no? En lugar de poner 4 o 5 delitos que corresponde, le pone 2 suaves, como ha dicho Carlos. Pero aclaramos una cosa, Natalia, que tiene que ver mucho con esto. He visto que han ido 1.200 pruebas a la embajada china, ¿no? Para supuestamente 600 personas. No creo que haya tantos chinos en la embajada, ¿no? ¿Qué pasaría si de ese lote empiezan a aparecer otros vacunados? Yo que sé, funcionarios, ejecutivos de empresas
de capital chino, por ejemplo, cosas así, que podría ser perfectamente. Bueno, sería, en primer lugar, conforme al cronograma que bien explicó Carlos, las vacunas que han llegado en las primeras épocas, que inclusive entiendo que ahí están también las que tú mencionas, eran exclusivamente para fines científicos, no eran para otro tipo de circunstancias. Claro. O sea, yo no puedo en la valija diplomática meter pues una droga prohibida. Entonces, ahí yo creo que la Cancillería tiene un papel que cumplir, ¿no? Porque esas vacunas solamente han sido permitidas en su importación para fines científicos, y las posteriores para la fanfarria que nos hicieron con motos, helicópteros que seguían el container, pero yo entiendo que ahí no estaban las vacunas que tú refieres. Las vacunas que tú refieres son vacunas que llegaron en un inicio, antes que se hubiesen emitido los permisos para efectos de facilitar la vacunación. Entonces, ahí también hay una irregularidad. Y después, la poca transparencia de no saber. Mira, la Constitución dispone que la adquisición de suministros, y bueno, como son las que impliquen fondos públicos, se ejecutan por contrata y permiso, salvo excepciones, pero siempre bajo transparencia y publicidad. O sea, es evidente que el Estado puede contratar por emergencia sin cumplir los procedimientos de contrata pública y licitación pública. Pero lo que no puede haber es una compra en la cual no se conozcan los precios. Y a mí me parece que esta prohibición de que los privados puedan, adquirir vacunas y contribuir a más personas, que permitiría justamente que más prontamente haya menos gente que esté en posibilidad de ser infectada y de infectar, además de la cuestión ideológica que algunas personas tienen, lamentablemente, yo creo que responde a que el Estado quedaría muy mal, el gobierno quedaría muy mal si se demuestra que los privados compran vacunas a precios menores que el gobierno. Porque la verdad, si el gobierno compra volúmenes inmensos y paga más a lo que los privados pueden comprar, que es más limitado, bueno, no hay que ser muy, muy sabio para decir qué pasó ahí, ¿no? Entonces, esta compra que además la ministra ha dicho, la ex ministra Massetti, no se conoce el precio porque es un secreto, como dijo, un secreto industrial. Nada tiene que ver el precio con un secreto industrial. El secreto industrial es la fórmula, diríamos, cómo se ha hecho la vacuna, pero el precio no tiene absolutamente nada que ver. Por el contrario, una compra pública, sea por contrata o sea directa, lo que siempre tiene que ser es transparente y conocer las contraprestaciones que cada parte ofrece y cada parte se compromete a cumplir. Entonces, eso es algo que sobre el particular el presidente Sagasti no ha dicho una palabra. Y ahí el Congreso también se ha quedado callado. Yo creo que ahí también urge que conozcamos los precios que se han pagado y cuáles son las condiciones. El hecho que sea directa no implica que sea pues escondida bajo la mesa o sin que los ciudadanos conozcamos las cifras, ¿no? Sí, no hay derecho para ello y eso es otra arista de este problema que seguramente traeré cola más adelante. Carlos, para los que no son aforados, ¿no? Un fiscal abre el procedimiento y ¿crees que es pertinente una detención preventiva, por lo menos en los casos más críticos? A ver, yo respecto a esto, Jorge, tengo una posición muy clara. La prisión preventiva se ha venido utilizando acá en el Perú en los casos emblemáticos, los casos de impacto público, impacto social, prácticamente como una pena adelantada. Yo creo que Juan es culpable, me parece que es culpable, entonces hay que meterlo preso mientras dure el proceso. Entonces, un poco para callar la sede de justicia de la población. 9 meses, 18 meses, 36 meses, y si es una persona mayor domiciliaria, etc. Bueno, yo creo que la prisión preventiva debe de mantenerse en la línea de la excepcionalidad.
más allá del impacto público, más allá de la ira que podamos tener los peruanos por esta situación, debe de ser la excepción. Entonces, para el caso concreto, si se estableciera o hubiera pruebas, por ejemplo, de que se está fraguando la información, eso justificaría una detención preventiva. Por ejemplo, esa lista de los 487 con repeticiones de personas, 13 personas repetidas, algunos que dicen que se han inoculado 3 dosis y no 2, como recomienda la ciencia médica, pues genera todo un velo de nube, ¿no? Una cosa, un nubarrón ahí que le otorga a uno poca confiabilidad respecto a esa lista. Y es más, la Contraloría ha dicho hoy día de que ya incluso en sus primeras inspecciones ya se ha dado cuenta que se han empezado a robar las vacunas, las que acaban de llegar recientemente, no las experimentales, y ha detectado muchas irregularidades en la lista de los 487. Si a eso le sumamos lo que ha adelantado el Congreso hoy día, de que están haciendo un chequeo, al igual que en la Contraloría, de todas las fuentes para tener una única lista y no fiarse de la lista que ha entregado la Universidad Cayetano Heredia, pues podría llegarse a la conclusión de que acá alguien ha querido entorpecer la acción de la justicia y meterle liquid paper a la información, borrar información, y en un caso como este, que es muy sensible, sí podría pedirse una prisión preventiva contra quienes evidentemente hayan entorpecido la acción de la justicia en esos términos. Fuera de ello, los demás creo que debieran de mantenerse en una situación de comparecencia, pero claro, tiene que abrirse la investigación y la mayoría no están investigados ahora. De momento, solamente el señor Vizcarra, la señora Macetti y la señora Tete, nadie más. Todos entran ahorita dentro del fuero de los que resultan responsables, pero la fiscal de la Nación tampoco lo puede investigar a ellos, porque ellos no son aforados. Eso tiene que ir a un fiscal ordinario, pero parece que la fiscal ha encarpetado un poco el caso y no lo quiere soltar. Sí, puede asumir ella una responsabilidad en ese tema. Natalia, quiero volver al tema del juicio político, porque mira, aquí en el Perú cuando se hace algo no conviene muy rápido. ¿Te acuerdas cuando dieron el tema de la vacancia? ¿Por qué la vacancia? Si hay que esperar todavía que salga la sentencia penal, que cuando saldrá. Mira, en Estados Unidos acaba de haber el juicio político a Donald Trump. Así es. Y creo que en una semana lo resolvieron, ¿no? Entonces, a ver, explica ese procedimiento y cómo es el derecho comparado, ¿no? Claro, es que justamente los juicios políticos son por su naturaleza rápidos, porque lo que se ha buscado siempre es que el tema se dilucide lo antes posible y no estemos en un clima de incertidumbre y diríamos de zozobra política. Entonces, ¿cuál es la garantía para evitar el abuso? La garantía es el exigir mayorías importantes para adoptar el acuerdo. Y en este caso es de 2/3, excluyendo a los integrantes de la comisión permanente. O sea que no es fácil inhabilitar a una persona. O sea, esa es la garantía y eso es lo que inclusive en su momento dispuso el Tribunal Constitucional, pero por su naturaleza, como aquí lo que estamos juzgando no es la comisión de un delito, sino es una infracción constitucional, entender que la persona que ha tenido el alto honor de ejercer un cargo de los más importantes de la nación, como es ser presidente o ser ministro, ha tenido una conducta que transgrede la Constitución. O sea que en vez de respetar la Constitución, lo que ha hecho es un comportamiento ajeno a los límites y marcos que establece la Carta Fundamental, en cómo se debe actuar un alto funcionario. La sanción es una sanción política, ¿no? Y para eso se exige un procedimiento rápido por su propia naturaleza y además un procedimiento que determina que para llegar a una definición que inhabilite al funcionario público tenga que tenerse un número alto de votos, ¿no? Yo quería, Jorge, si me... Claro. Adelante, hemos tenido un problema con el audio. Se congeló. A ver, control. Ya me pasó. Con las personas... Sí, perdón. Sí. Se congeló un momentito la imagen, retoma la idea. Sí, sigue adelante. Sí, no, yo escuché ayer al señor, este doctor Málaga, decir que
explicar por qué habían colocado 3 vacunas a algunas personas, porque señaló que él había decidido experimentar qué ocurría con las personas que tenían 3 vacunas. Y la verdad es que a mí me parece que eso pues ya, el colegio médico tendría que tomar alguna medida, y yo entiendo que la universidad lo ha suspendido, pero creo que este señor lo que merece no es una suspensión. Este señor no tiene claro cómo actúa un científico, no tiene claro cómo actúa un médico, y además no tiene parámetros de la ética. Así es, cree que las vacunas son pues caramelos, son no sé, pues popcorn, ¿no? O sea, la verdad que cómo se ha podido estar un tema tan importante, de una trascendencia tan importante, en una pandemia como la que tenemos, encargados de la parte científica a un señor que revela ese tipo de catadura moral que le da prioridad pues a su hija, a su esposa, a la suegra, no, porque querían conocer a los abuelitos, querían visitar a los abuelitos. ¿Cómo es posible que una universidad del prestigio, la Universidad Cayetano Heredia, quizás una de las mejores universidades, pueda encargarle un tema de tal trascendencia a un médico que revela este tipo pues de deficiencias elementales en todo profesional, ¿no? Eso es lo que a mí me ha llamado, la verdad, a sorpresa, ¿no? Quisiera, Natalia, preguntarte que hagas un juicio sobre el siguiente tema que te voy a plantear. Más allá de la infracción constitucional y de los delitos, hay un acto también que no sé cómo se puede calificar de tremenda irresponsabilidad. Si estamos ante una vacuna experimental, ¿cómo es posible que el presidente de la República haga que se la apliquen? Yo recuerdo que la ministra Massetti en el Congreso dijo, cuando le preguntaron eso, dijo que no era posible que las personas que tenían que tomar decisiones de Estado pudieran vacunarse, ¿no es cierto? Entonces, pero resulta que el presidente se había vacunado y ella misma también. Entonces, ahí hay un hecho muy grave, porque vamos a suponer que hubiera habido pues, un patatazo que le da a uno o al otro. ¿Qué hacíamos? El Perú no tiene vicepresidente. Miren el lío que nos hubiera metido. No, y además comparemos esa declaración de la ex ministra Massetti con la vacuna del señor Vizcarra en el mes de septiembre. O sea, que ahí todavía ni siquiera ninguna autoridad peruana había finalmente otorgado algún tipo de registro sanitario, de autorización, ¿no? Entonces, y además, una cosa también extraña, la propia Universidad Cayetano Heredia tiene un convenio con un laboratorio que creo que funciona en Ica, que están trabajando la llamada vacuna peruana, pero ocurre que el gobierno, el Estado, no les ha dado ningún tipo de apoyo para eso. O sea, hay que bajarle la llanta diríamos, a cualquier otra posibilidad de vacuna y hay que concentrarnos en la vacuna de Sinopharm. Una cosa bien extraña, ¿no? Porque fíjate, si hay la posibilidad de desarrollar una vacuna peruana, ¿no? ¿Por qué no se le apoya? ¿Por qué no se le da las facilidades? ¿Por qué le damos prioridad a un estudio cuando podemos justamente, con la misma universidad que está haciendo el estudio con la vacuna peruana, profundizar ese trabajo, ¿no? Entonces, también hay una situación rara, y también he escuchado lo que dijeron las personas que promovían la vacuna rusa y las otras vacunas, la de Pfizer y la de AstraZeneca, ¿no? Entonces, hay un comportamiento, pues, la verdad, bastante extraño, y no hay un deslinde sobre esos temas del actual gobierno. El actual gobierno no ha deslindado esos temas. Yo no comprendo cómo el presidente Sagasti no precisa el tema de los precios de la vacuna, pero no me extraña, porque también el presidente Sagasti ingresa, se mocha 16 generales, un acto absolutamente ilegal, y no ha pasado nada. No ha pasado nada. O sea, cuando lo que él ha debido darse es un baño de legalidad, un baño de constitucionalidad. La corrección política no se da invocando a Vallejo y recitando a Vallejo, se da respetando la
constitución y el régimen jurídico. Esa es la corrección política. Carlos, mira, en todo esto también, tal como acaba de señalar Natalia, hay un fantasma medio raro, ¿no? O sea, bloqueo la vacuna que están preparando en Chincha, descarto la de Pfizer, y así por el estilo, y nos vamos quedando en una sola, ¿no? Y estas cosas en política es difícil que haya casualidades, ¿no? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, y repito lo que he visto en redes, ¿no? Dicen, hace un año, en Semana Santa, apareció la aprobación de la compra de una importante empresa eléctrica por una empresa china, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó, nadie le llamó la atención. Pero ahora, otra vez, se viene el caso y coinciden los hechos, ¿no? Coinciden los hechos entre la salida del cargamento de Beijing con unas decisiones administrativas que tienen que ver aquí con la misma empresa que en Semana Santa obtuvo el visto bueno para una transferencia de una empresa internacional a una empresa estrictamente china. Esto puede ser porque evidentemente la diplomacia china a veces se maneja así, ¿no es cierto? ¿Por qué interviene la embajada si el tema era privado, por ejemplo, y en otros casos? Entonces, las exclusiones de otras empresas, desde el punto de vista penal, puede significar un agravante o es un indicio claro, son hechos concomitantes, ¿no? Que pueden configurar un delito. Sí, mira, sin duda se ha venido comentando en los últimos días en diferentes medios periodísticos la hipótesis de que haya existido una suerte de selección natural. Es decir, se ha ido sacando a los demás postores del camino para que los primeros en llegar a cerrar contratos sean los chinos. Claro, eso implica una suerte de colusión. Si esa hipótesis cobrara fuerza, si esa hipótesis se fortaleciera en algún momento y dejara de ser especulación y pasara, digamos, ya a haber elementos probatorios de ello, sería un tema gravísimo porque nos pondría en el triste escenario el delito de colusión. El delito de colusión, que sanciona el artículo 384 del Código Penal, con pena de hasta 15 años, que es un delito más grave de los delitos contra la administración pública que existe en el Código, sanciona cuando los funcionarios públicos y los privados se coluden para defraudar patrimonialmente al Estado. Es decir, típica conducta, ¿no? Saco a la competencia, voy sacando a la competencia para quedarme solo en la carrera y al final yo soy el que cierro el contrato con el Estado, siendo un privado, en las mejores condiciones, evidentemente no para el Estado, sino para el privado. Ahí, Jorge, no hace falta probar coimo, ahí no hace falta probar corrupción, que alguien se llevó la plata, no. Ahí el solo hecho de sacar a los demás competidores de la carrera y correr con uno solo y otorgarle la buena pro, por decirlo así, a uno de ellos, cerrar contratos solamente con uno de ellos, nos pondría en el triste escenario de la colusión. Y digo triste porque esto sí ya definitivamente afectaría ya todo lo que es el marco del contrato, el contrato que ya se viene ejecutando y hay la esperanza de que se siga ejecutando para que siga llegando la vacuna, evidentemente para los peruanos, ya se vería manchado, ¿no? Ya se vería manchado por este halo de corrupción, donde ya no estaría, digamos, fuera de la investigación la empresa china, sino al contrario. Ya podríamos hablar ahí incluso de un caso de corrupción transnacional. Muy grave. Natalia, este tema ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Estos días CNN inclusive un poco que lo han pechado a Sagasti, ¿no? Haciéndole planteamientos severos que lo justifica la situación, ¿no? Y esto es lo mismo que le pregunté a Carlos, ¿no? Este menjunje internacional medio raro. ¿Qué te parece, no? Inclusive hasta han imputado al dueño de un chifa, ¿no? Unos
sé por qué condición, No, bajo una mentira, porque dice que le mandaba arroz chaufa y el señor ha dicho que no le mandaba nada, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos tu visión. no, bueno, Adelante. en primer lugar, vi la entrevista de CNN en español a Sagasti, y bueno, esa es la conducta que debe tener un periodista. Quizás el señor Sagasti pensó que estaba en un canal de televisión peruano en la cual simplemente no hay ningún tipo de pregunta incisiva, de aclaración, diríamos, de enjuiciamiento a quien está en el poder. Porque en el Perú parece que muchas personas entienden que hay que rendirle pleitesía al que está en el poder, cuando por el contrario, al que está en el poder hay que preguntarle y hay que no enfocar la luz del sol. El rol del periodista no es enfocar la luz del sol, sino enfocar las partes oscuras, las esquinas ocultas del poder en donde están los problemas y la conducta indebida. Entonces, la verdad es que la entrevista en CNN reveló pues como un periodista realmente incisivo y con un nivel de indignación, pese a no ser peruano, le debe haber enseñado a muchos periodistas cómo es que se debe actuar frente al poder cuando uno está frente a esta situación en la cual es inadmisible que la señora primera ministra diga que no sabe pues dónde están las demás vacunas, que no tiene ninguna información. Y bueno, ¿qué tan pancha como eso? ¿Dónde está una actuación pues positiva, proactiva? ¿No? ¿Dónde está un emplazamiento a la Fiscalía, a la Contraloría para que se presente? Entonces, el tema no es simplemente dar un parte de guerra en el cual simplemente en forma inocua se dice, tanto hubo, no sé, no conozco. No, pues. Aquí han intervenido ministros de este gobierno y el Perú no solamente ha terminado siendo un país en el cual la lucha contra la pandemia ha sido el que peor le ha enfrentado, pese a que tuvo las medidas más drásticas contra la población en cuanto a la limitación de nuestras libertades, sino que además ahora, después de toda la fanfarria que se hizo para el reparto de las medicinas con transmisiones en directo, desde cómo llegaba el avión, en qué aeropuerto estaba, cómo se trasladaban cómo se trasladaban los containers con helicópteros, motos con circulina, y cuál es la verdad, que ya se habían repartido y regalado ¿cómo se llama? Vacunas. Una ceremonia con todos los canales en directo, cómo se vacunaba el primer peruano, que era el señor Sagasti, cuando la verdad que por lo menos era más del 500 que lo habían hecho antes. Entonces, aquí el gobierno lo que tiene que dar es un baño de transparencia, y dejar el amiguismo, el compadrazgo ideológico y actuar con practicidad y cumpliendo las responsabilidades que tiene usted en sus manos. Yo creo que ahí el tema de la Cancillería es un tema importante y seguro que un embajador como Alan Wagner tiene los mecanismos para realmente darnos una explicación de qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque el tema que tú has mencionado de la China y cómo se han importado un número de medicinas chinas que van más allá de lo que es el estudio clínico y cómo se han repartido, no es algo que puede quedar bajo el manto de, diríamos, el secretismo diplomático, la valija diplomática, no. Los peruanos necesitamos transparencia y claridad, y creo que eso es lo que el gobierno tendría que darnos. Gracias, Natalia. Carlos, tus palabras finales sobre el tema. Ya estamos en la recta final del programa. Cuéntanos. Muchas gracias. Un par de minutos de conclusión. Lo que creo es que es absolutamente fundamental que la Fiscalía dé un giro de tuerca en la investigación. De una vez se abra la investigación contra los no aforados, los sujetos de a pie, los comunes, Málaga, etcétera, a nivel de una Fiscalía Anticorrupción, y la Fiscalía utilice todo su poder, como lo utiliza en el caso Lavajato, como lo utiliza pues en los casos emblemáticos, ¿no? Y por otro lado, a nivel de lo que es la Fiscalía de la Nación, yo creo que la fiscal tiene que hacer también una investigación urgente y presentar el pedido de acusación constitucional ante el Congreso de la República, que claro, también de manera independiente puede formular su propia investigación, claro, llegar a sus propias conclusiones. Creo que esas son las tareas en este momento pendientes. Y un último comentario final, y es que yo creo que es fundamental que el sector privado se involucre, ¿no?
se involucre en lo que es el tema de la adquisición y distribución de las vacunas. Ya lo creo. Bueno, agradecemos a nuestros dos invitados, Natalia Primo y Carlos Caro, pero creo que ha sido muy ilustrativo y una cuestión muy importante que la gente sepa. No tenemos que esperar el proceso penal para una sanción de inhabilitación. Van por cuerda separada ante hechos flagrantes, conocidos, públicos y reconocidos, ¿no? Es que está en manos del Congreso una decisión y en manos del Poder Judicial en su momento, por ahora en la Fiscalía, que está caminando un poco a paso de tortuga. Bueno, muchas gracias, buenas noches a ambos, y creo que nuestros seguidores han salido muy bien instruidos de esta interesante exposición. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Jorge, chao, Carlos. Gracias, Carlos, gracias, Natalia, muy bien. Chao.